¿Cuántas veces han escuchado al pescador veterano del lugar decir: «Con este viento del norte, mejor quédate en casa, que el pescado no come»? Y si les digo que ese pescador, con toda su buena intención, se ha equivocado durante 50 años y nos ha hecho equivocarnos a todos, hoy vamos a hablar del factor que el 90% de nosotros ignora, o peor aún, malinterpreta por completo: la dirección del viento. Y les prometo una cosa: cuando terminen de ver este video, no volverán a mirar un día ventoso de la misma manera. Les voy a demostrar que la clave para las mejores capturas no está en un cebo mágico ni en una caña de 1000 euros. La clave está soplando justo delante de sus narices. Así que antes de empezar, quiero que me respondan en los comentarios con total sinceridad. Para ustedes, ¿el viento es amigo o enemigo? Vamos a abrir el debate. Durante generaciones, la lógica del pescador ha sido simple y, aparentemente, aplastante. Si el viento te da en la cara, es incómodo. Las olas dificultan ver las picadas y, sobre todo, lanzar contra el viento es un suplicio. Por eso, la costumbre, casi una ley no escrita, es buscar una cala resguardada, un recodo tranquilo, o simplemente ponerse el viento a la espalda para lanzar más lejos y con menos esfuerzo. Es lo que hemos visto hacer a nuestros padres y abuelos. Es lo cómodo, lo intuitivo. Pero aquí viene el problema fundamental que nadie nos contó. La comodidad del pescador y la zona de alimentación del pez casi nunca están en el mismo sitio. Hemos pasado años priorizando nuestro confort, pensando que era la decisión correcta, mientras los peces celebraban un festín en la otra punta del embalse, justo donde el viento pegaba con más fuerza. Esa costumbre, esa sabiduría popular, es la razón principal de incontables jornadas en blanco. Para empezar, hay que entender algo muy básico. El viento no solo crea olas en la superficie, actúa como un motor gigante que empuja la capa superior del agua. Imaginen el embalse como una enorme taza de café. Si soplan sobre un lado, todo el líquido de la superficie se mueve hacia el lado opuesto. En un lago o embalse, esta capa de agua superficial, que suele ser más cálida y rica en oxígeno, es arrastrada por el viento. Esto crea una corriente superficial que se dirige hacia la orilla que está recibiendo el viento de lleno. Esta orilla, a la que llamaremos orilla de ataque, es el lugar donde va a empezar a ocurrir toda la magia. Mientras tanto, la orilla que tenemos a nuestra espalda, la orilla de salida, está perdiendo esa agua superficial y con ella gran parte de la vida que contiene. Ahora pensemos, ¿qué hay en esa capa superficial de agua que tanto interesa a los peces? Pues está llena de vida microscópica. Plancton tanto vegetal como animal. Estos organismos son la base de toda la cadena alimenticia del embalse. No tienen capacidad de nadar contra la corriente, por lo que son arrastrados sin piedad por el viento y la corriente superficial que genera. Así que tenemos un flujo constante, una cinta transportadora invisible, que está llevando el primer eslabón de la cadena alimenticia desde la orilla resguardada y cómoda hacia la orilla ventosa e incómoda. Es como si el viento estuviera recogiendo toda la comida de un supermercado y la estuviera acumulando en una sola caja de salida. Y como veremos, donde va la comida, van los comensales. El siguiente eslabón en la cadena son los peces pequeños, alburnos, percasoles, pequeñas carpas. Todos estos peces se alimentan de ese plancton y de los pequeños insectos y larvas que también son arrastrados por la corriente. ¿Dónde creen que van a ir a comer?
No se van a quedar en la orilla tranquila donde el agua está limpia y sin alimento. Instintivamente, seguirán esa corriente, nadarán hacia la orilla de ataque donde el viento está concentrando su buffet libre. De repente, esa orilla que parece tan inhóspita se convierte en un auténtico hervidero de pequeños peces que se están dando un festín. Están activos, se mueven, y toda esa actividad no pasa desapercibida para los que están más arriba en la pirámide alimenticia. Y aquí es donde entran en juego los que de verdad nos interesan. Los depredadores. Lucios, black bass, luciopercas. Estos peces son increíblemente eficientes. No van a gastar energía patrullando un embalse entero en busca de una presa solitaria. Su instinto les dice que deben ir donde la comida es fácil y abundante. Cuando detectan esa concentración masiva de pez pasto en la orilla de ataque, acuden sin dudarlo. Se posicionan estratégicamente, a menudo a pocos metros de la orilla, aprovechando la turbidez del agua y el caos de las olas para cazar con una eficacia brutal. Mientras ustedes están en la otra orilla, lanzando a un desierto, en la orilla ventosa se está celebrando el banquete del año. Hablemos ahora de un factor clave, el oxígeno. Las olas que provoca el viento al romper contra la orilla no solo mueven el agua, sino que la oxigenan. Este proceso, llamado aireación, enriquece enormemente el agua de la orilla de ataque. Los peces, como cualquier ser vivo, necesitan oxígeno para estar activos. Un agua más oxigenada significa peces más activos, con más ganas de comer y de moverse. Por lo tanto, no solo estamos llevando la comida a esa orilla, sino que también estamos creando las condiciones perfectas para que los depredadores tengan el metabolismo a tope y estén en modo caza. Es la tormenta perfecta, y nosotros, históricamente, hemos decidido darle la espalda. Hay otro efecto físico importante, la termoclina. En muchas masas de agua, sobre todo en verano, se forman capas de temperatura. El agua más caliente y ligera se queda arriba, y la más fría y densa, abajo. El viento constante puede inclinar o incluso romper esta termoclina cerca de la orilla de ataque. Esto provoca una mezcla de aguas, lo que puede atraer a peces que normalmente estarían en otras profundidades. Este cambio de temperatura, aunque sea sutil, puede ser un interruptor que active la alimentación de ciertas especies. Es otro factor más que convierte a esa orilla ventosa en un imán para los peces. Vamos a desmontar un mito muy extendido. A los peces no les gusta el agua movida. Esto es una verdad a medias que se ha interpretado mal. Es cierto que los peces no van a estar en medio de un torbellino donde no pueden ni nadar, pero utilizan el agua movida a su favor. Las olas y la turbidez del agua les proporcionan camuflaje. Un depredador es mucho menos visible para sus presas en un agua revuelta. Puede acercarse más, atacar por sorpresa. Para ellos, el agua turbia de la orilla de ataque es su capa de invisibilidad. Por eso, en lugar de asustarse, la aprovechan. El agua cristalina y en calma de la orilla protegida los deja expuestos y vulnerables. Otro gran mito. Tengo que pescar con el viento a la espalda para lanzar más lejos. ¿Y para qué quieren lanzar más lejos? Si toda la actividad, todo el pescado se está concentrando a 10, 15 o 20 metros de la orilla de ataque, ¿de qué sirve lanzar a 80 metros hacia el centro del embalse, donde no hay nada? Este es un cambio de mentalidad radical. En un día de viento, a menudo las picadas se producen sorprendentemente cerca de la orilla. Hay que olvidarse de la obsesión por la distancia y centrarse en la precisión
y en presentar el señuelo o el cebo en esa zona caliente cercana. Pensemos en la comida terrestre. El viento no solo arrastra lo que hay en el agua, también arrastra insectos, semillas, hojas y todo tipo de materia orgánica desde la tierra hacia el agua. ¿Y dónde cae todo eso? Exacto, en la orilla de ataque. Para especies como la carpa o el barbo, esto es una fuente de alimento adicional muy importante. Un día de viento es como si alguien estuviera cebando constantemente por nosotros en esa orilla. Ignorar esto es, sencillamente, ignorar una de las pistas más claras que la naturaleza nos da sobre dónde comerán los peces. La estructura de la orilla también juega un papel fundamental. Una orilla de ataque con estructuras como rocas, árboles sumergidos, puntas o recodos, es todavía mejor. Los depredadores utilizan estas estructuras para emboscarse. El agua en movimiento choca contra estos obstáculos, creando pequeñas corrientes y remolinos donde el pez pasto se desorienta. Un lucio o un black bass apostado detrás de una roca en la orilla ventosa está en la posición perfecta. Comida a domicilio y un escondite ideal para atacar. Por eso no solo hay que buscar la orilla de ataque, sino los puntos más interesantes dentro de esa orilla. Ahora, hablemos de cómo aplicar esto en la práctica. Antes de ir a pescar, miren la previsión del tiempo. No para ver si va a hacer sol, sino para ver la dirección y la fuerza del viento. Abran un mapa del embalse o lago y localicen qué orillas van a recibir ese viento. Esas son sus candidatas principales. Olvídense de sus puestos favoritos si el viento no les favorece. Tienen que ser flexibles y dejar que el viento sea su guía. Su jornada de pesca empieza en casa, planificando la estrategia en función del viento. Una vez en el pesquero, observen. No se pongan a pescar a lo loco. Miren la superficie del agua. ¿Ven esas líneas de espuma o de pequeños residuos que se forman en la superficie? Esas líneas, llamadas líneas de suciedad, marcan las corrientes y les indican exactamente dónde se está acumulando todo. Pescar cerca o a lo largo de esas líneas suele ser increíblemente productivo. Son autopistas de comida, y los peces lo saben. Sigan esas pistas visuales, son más fiables que la sonda más cara. En cuanto a las técnicas, pescar de cara al viento requiere algunas adaptaciones. Para la pesca con señuelo, usen señuelos un poco más pesados de lo normal para poder lanzar con precisión. Los señuelos que vibran mucho, como los crankbaits o los spinnerbaits, funcionan de maravilla porque en el agua turbia los peces se guían más por la vibración que por la vista. No tengan miedo de hacer ruido. En estas condiciones, el ruido atrae. Quieren que los peces sepan que su señuelo está ahí. Para los que pescan con cebo natural, como la carpa o el barbo, la estrategia es similar. Hay que pescar en la orilla de ataque. Un montaje pesado que se quede anclado en el fondo es crucial para que las olas no lo desplacen. Y de nuevo, no es necesario lanzar al horizonte. A menudo, las carpas estarán comiendo justo en el escalón de la orilla, buscando todos esos alimentos que el viento ha arrastrado. Un lance de 20 metros puede ser mucho más efectivo que uno de 100. La seguridad y la comodidad son importantes, por supuesto. Pescar de cara a un viento fuerte puede ser duro. Es fundamental ir bien abrigado e impermeable. Usar gafas para protegerse los ojos del viento y de posibles salpicaduras es una gran idea. Y sobre todo, si están pescando desde una embarcación o un pato, tengan muchísimo cuidado. La seguridad es siempre lo primero. Si las condiciones son demasiado peligrosas, es mejor no arriesgarse.
pero un viento moderado o fuerte desde la orilla es perfectamente manejable con el equipo adecuado. Hay un detalle sutil pero poderoso: el sonido. Las olas rompiendo en la orilla crean un ruido constante bajo el agua. Este ruido ahoga otros sonidos, como nuestros pasos en la orilla o el ruido de la caja de aparejos al caer. Esto nos permite acercarnos mucho más a los peces sin asustarlos. En un día de calma total, cualquier ruido se transmite a kilómetros. En un día de viento, tenemos una especie de escudo sónico que nos permite ser mucho más sigilosos, a pesar del aparente escándalo que hay en la superficie. Pensemos en la psicología del pez. Los peces, como la mayoría de los animales, alternan periodos de inactividad con periodos de alimentación intensa. El viento es uno de los mayores catalizadores que existen para activar ese modo de alimentación. Un cambio brusco en el viento o la llegada de un frente asociado a él es una señal inequívoca para ellos de que las condiciones para cazar van a ser óptimas. Por eso, los días de viento constante suelen ofrecer picadas durante muchas más horas, no solo al amanecer o al atardecer. ¿Y qué pasa con los famosos dichos como viento del este, pescado no muerde? La mayoría de estas creencias populares tienen más que ver con los cambios de presión atmosférica que suelen acompañar a ciertos vientos que con el viento en sí. Un viento del este puede traer un anticiclón y una subida de presión que inactive a los peces. Pero si ese viento del este está soplando con fuerza y moviendo el agua, la regla de la orilla de ataque sigue siendo válida. El efecto físico del viento sobre el agua casi siempre es más importante que la dirección cardinal de la que provenga. La próxima vez que estén en el agua, hagan un experimento. Pasen una hora en su orilla cómoda y resguardada. Después, ármense de valor. Vayan a la orilla donde el viento les pega en la cara y pesquen otra hora. No se trata solo de la cantidad de picadas. Fíjense en la calidad. A menudo, los peces más grandes y activos son los que se arriesgan a cazar en estas zonas más turbulentas. Es posible que no solo pesquen más, sino que pesquen el pez de su vida. La evidencia está ahí fuera. Solo hay que estar dispuesto a mojarse un poco para encontrarla. En definitiva, el viento es el director de orquesta del embalse. Decide dónde se sirve la comida, cuándo y para quién. Aprender a leer su partitura es lo que diferencia a un pescador que depende de la suerte de uno, que pesca con estrategia y conocimiento. Dejar de ver el viento como un obstáculo y empezar a verlo como nuestro principal aliado es, sin duda, el paso más importante que podemos dar para mejorar nuestros resultados de forma espectacular. Es un cambio de paradigma que una vez que lo asimilan, les parecerá increíble haber pescado de otra manera durante tanto tiempo. Así que, en resumen, hemos pasado media vida buscando el refugio, huyendo del viento, cuando en realidad deberíamos haber corrido directamente hacia él. El viento no es el enemigo, es el camarero que les lleva el menú del día a los peces directamente a la mesa. Y el mayor giro de guión en toda esta historia es este. La orilla que todos evitan, esa donde las olas rompen con fuerza y el viento te obliga a cerrar los ojos, es casi siempre el punto más caliente de todo el pesquero. El tesoro siempre estuvo donde nadie se atrevía a mirar. Esto no es un pequeño truco, es algo que cambia por completo las reglas del juego. Su mapa mental del embalse acaba de ser redibujado. Ya no buscarán la calma, buscarán el caos controlado. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y por atreverse a cuestionar lo que siempre nos han contado. Si este video les ha hecho clic en la cabeza, demuéstrenlo con un buen me gusta.
y suscríbanse al canal para no perderse más secretos que marcan la diferencia. Y ahora lanzo la pregunta final para el debate. ¿Cuál ha sido la captura más inesperada que han tenido en un día de viento horrible? Quiero leer esas historias en los comentarios.